¿Cómo se gobierna un imperio que se extiende por varios continentes? Pues hoy vamos a sumergirnos en cómo uno de los imperios más grandes de la historia, el español, se enfrentó a este reto, y lo hizo con dos modelos de poder que no podían ser más distintos. Gobernar un imperio donde nunca se pone el sol. Esta era la gran pregunta, ¿eh? Y durante siglos la respuesta que dio España cambió de forma radical, creando dos sistemas de gobierno que eran como la noche y el día. Primero, vamos a ver el modelo de los Habsburgo. Para que nos entendamos, gestionaban el imperio casi como si fuera una cadena de franquicias. Se respetaban mucho las costumbres de cada lugar y se delegaba una cantidad de poder enorme. La estrella de este sistema era, sin duda, el virrey, que no era otra cosa que el otro yo del rey. En la práctica, era la máxima autoridad en territorios tan lejanos como podían ser Nápoles o el Perú. Y fijaos en el poder que acumulaba un virrey. Controlaba el ejército, la pasta, o sea, la hacienda, y podía incluso dictar leyes. Pero, ojo, no era un poder absoluto. El único contrapeso real era el llamado juicio de residencia, que era básicamente una auditoría final súper estricta en la que tenía que rendir cuentas por todo lo que había hecho. Pero claro, a principios del siglo XVIII todo cambia. Hay una crisis de sucesión, llega una nueva familia al trono español, los Borbones, y con ellos una visión para el imperio radicalmente nueva. Este es el punto de inflexión. La guerra de sucesión pone en el poder a los Borbones, que venían de Francia, y su primer gran movimiento es unificarlo todo. ¿Cómo? Con los decretos de nueva planta, que básicamente barrieron las leyes e instituciones propias de los antiguos reinos, como la Corona de Aragón, para imponer el modelo de Castilla en toda España. Y con los Borbones el modelo da un giro de 180 grados. Se abandona por completo la idea de franquicia y se sustituye por algo que nos va a sonar mucho más, una especie de corporación moderna, con un control férreo desde la sede central en Madrid. Y aquí aparece la nueva figura clave, el intendente. Ojo, que ya no hablamos de un aristócrata de alta cuna. No, hablamos de un burócrata, un técnico, con mentalidad financiera, cuyo trabajo principal era optimizarlo todo y, sobre todo, controlar el dinero. Claro, implementar esta figura no fue nada fácil. Hubo décadas de ajustes, de conflictos de poder con los gobernadores de toda la vida, hasta que en 1766 Carlos III lo dejó clarísimo. El intendente era el hombre del rey para las finanzas y para la guerra. Centralización en estado puro. Este cuadro resume a la perfección el choque entre dos mundos. El modelo de los Austrias, el de los Habsburgo, se basaba en delegar poder en la nobleza para asegurar la lealtad política. El de los Borbones, en cambio, se basaba en nombrar a técnicos y burócratas para exprimir al máximo la eficiencia fiscal. Vamos, que el poder pasó de heredarse por la cuna a ganarse en un despacho. Y que nadie piense que todo esto era solo politiqueo de alto nivel. Para nada. Este cambio ideológico transformó la forma en que funcionaba el poder en el día a día, en cada pueblo, desde el corazón de Castilla hasta el último rincón de los Andes. Con los Austrias, los ayuntamientos eran, digámoslo claro, clubes privados para la élite local. Pero los Borbones, sobre todo reformistas como Carlos III, intentaron romper ese monopolio. Crearon nuevos cargos que eran elegidos por los propios vecinos, abriendo así una pequeña grieta de participación popular. Y si nos vamos a las Américas, la situación era todavía más compleja. Allí se creó un mundo con dos niveles. Por un lado, los pueblos de españoles, que eran una copia del modelo de la península. Y por otro, los pueblos de indios, que eran comunidades totalmente separadas, gobernadas por una mezcla de sus líderes tradicionales, los caciques y los sacerdotes, y donde los españoles, en teoría, tenían prohibido vivir. Al final, lo que tenemos aquí son dos proyectos, dos filosofías enfrentadas sobre cómo se debe construir y, sobre todo, cómo se debe mantener un imperio. La escala de esta reorganización borbónica fue sencillamente colosal. Un dato para que nos hagamos una idea. En América, los dos únicos virreinatos que existían se duplicaron. De 2 pasaron a ser 4. Y este debate de hace 300 años sobre cómo encontrar el equilibrio entre el poder central y la libertad local, bueno, pues es una pregunta que a día de hoy países de todo el mundo todavía están intentando responder.